Hola, mi nombre es Nicole Stopfer y soy la directora del Programa Regional Seguridad Energética y Cambio Climático en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer. Emi, gracias por estar con nosotros. Cuéntanos, ¿qué impacto tiene el cambio climático al sector agrario? Los impactos que tiene el cambio climático en el sector agrario son multidimensionales. Uno de ellos es la migración, en segundo término tenemos los problemas de seguridad alimentaria y la pobreza que trae consigo diversos problemas sociales. En la porción del corredor seco de Centroamérica, una franja que se extiende desde Guatemala pasando por El Salvador, Honduras y parte de Nicaragua, hemos visto cómo los campesinos han perdido las cosechas por la falta de agua. Las lluvias en estos sectores es escasa, por lo tanto hay pérdida de cosechas que se suman más porque los gobiernos no tienen una política pública que apoye a los productores, específicamente los pequeños productores que viven de la siembra, de las cosechas de granos básicos como el maíz y los frijoles, que son la dieta esencial de estas poblaciones. Sí, sin duda. Y dime, ¿qué cambios resultan de estos impactos, sobre todo hacia la migración y también o con respecto a cuestiones de seguridad? Enormes. En el corredor seco de Centroamérica, voy a hablar especialmente en Honduras. En Honduras, de acuerdo a las Naciones Unidas, en el año 2019 hubo un informe donde se reveló que cerca de 1 millón de hondureños había migrado en los últimos años. De esa proporción, más del 80% migró hacia Estados Unidos, luego una proporción de un 7% a España y un 1.92% a México. Estos que se quedan en México llevan la ruta hacia Estados Unidos, pero encuentran quizá un empleo en esta ruta y se quedan. A partir de la migración se generan muertes porque las personas caen en bandas criminales conocidas como los Zetas en México, que hacen extorsiones a las familias de los migrantes y al no tener los recursos necesarios, pues son asesinados y las personas pagan entre $6,000 y $10,000 por persona para poder cruzar la frontera en manos de estos grupos criminales que les cobran esas cantidades para poderlos trasladar hacia Estados Unidos. Cuando yo digo que cerca de 1 millón de hondureños ha migrado, eso es grave porque Honduras tiene una población de aproximadamente 9 millones y que haya migrado cerca de 1 millón significa que prácticamente estamos hablando de un 9% de la población que ha migrado y eso es en términos de migración una proporción muy importante de esta población que se está yendo y está generando problemas de inseguridad ciudadana porque aparte de la gente que se está yendo, muchos de ellos mueren en la ruta migratoria y otros acá localmente caen en las redes del narcotráfico porque al no tener respuesta económica, porque han perdido sus cultivos, caen en maras y pandillas también y en vendedores de droga a menor escala o hasta en el sicariato. Por otra parte, también la inseguridad alimentaria. Muchos niños del corredor seco padecen de desnutrición crónica porque tampoco hay programas de merienda escolar en las zonas escolares donde los niños van a recibir el pan del saber. Y como último, quizás una pregunta, ojalá un poco optimista, pero igual viendo un poco hacia el futuro, ¿qué soluciones quizás ya existan a todos estos problemas, a toda la problemática? Y sobre todo, ¿qué rol puede jugar el tema de la innovación y también de tecnologías? Soluciones al problema de la migración por el cambio climático. Hay propuestas, pero en realidad no se traducen en hechos. Hemos visto que en el 2019 el gobierno de México lanzó el programa Sembrando Vidas, mediante el cual le otorgó $30 millones a los gobiernos de Guatemala, de Honduras y El Salvador. En Honduras particularmente no se ha hecho visible esa situación y creo que tampoco en El Salvador y Guatemala porque hemos visto que la migración, las caravanas han continuado. Si se hubiese frenado la migración no estuviéramos viendo
que la gente sigue migrando. Se estima que 300 personas en Honduras migran a diario por la falta de asistencia social, especialmente en la zona rural, donde no hay cosechas, y a raíz de esa situación la pobreza se incrementa. Por lo tanto, no hay soluciones, y localmente hay programas como las cosechadoras de agua, que nosotros fuimos testigos en una investigación que realizamos en el 2019, que este programa tampoco funciona porque específicamente la gente del corredor seco sigue migrando porque no hay asistencia por parte del gobierno, es decir, no hay políticas públicas, y las innovaciones que se han dado han sido por sectores privados, pero esto no está frenando la migración, porque la innovación que se ha dado es para sembrar en algunas zonas de amortiguamiento plantas que sustituyan las ya colapsadas forestas que se han cedido por el gorgojo, pero esto no frena la migración. Ein Angebot der Konrad-Adenauer-Stiftung.